No se escuchará, pero es que sí, gracias. Reitero, son los aspectos propios del trabajo, son los aspectos propios de esta labor. Todos y cada uno de los seminarios que se van realizando en vivo tienen estos pequeños acontecimientos. Pues nada más espero que me comuniquen si ya todos me están escuchando para poder comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Ya tenemos la comunicación relativa? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra labor del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor Altísimo Dios que nos bendiga en este que es nuestro tercer día de trabajos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el sagrado y dulce nombre de la siempre Virgen María, iniciamos hoy los trabajos de este día, rogando al Señor Altísimo Dios que nos bendiga en esta labor, para que todo lo que hoy escuchemos, en todo lo que hoy participemos, sea de provecho espiritual para todos y cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con nuestra primer diapositiva del día de hoy. Las tres eras de la humanidad. Un tema del cual se habla en muchos lugares. Todo el mundo habla de las tres eras de la humanidad, por lo menos por lo que se refiere a lo que ha dejado Elías. Y hablamos de las tres eras y más de uno habla de la era de Elías, la era del Señor Jesús, la era de Moisés. En algunos lugares, debo decirles, incluso hacen una perspectiva diferente sobre las eras y se insertan a diversos personajes a los que ya acabo de mencionar. Pero ¿cómo surgen las eras? ¿De qué manera se manifiestan en el trabajo que vamos a realizar? Las eras de la humanidad son establecidas, mostradas por Elías Roque Rojas de la siguiente manera. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la manera en la cual se dividen? ¿Cuáles son estas tres eras? La primera era de la humanidad es del divino enviado, Moisés de Leví. La segunda era de la humanidad es del segundo divino enviado, Jesús de Nazaret. Y la tercera era de la humanidad es de Roque Jacinto Rojas Esparza, Elías el Prometido. Vaya, lo que acabo de decir para más de uno no es una novedad. Más de uno hemos escuchado cuáles son las tres eras de la humanidad, nos hemos referido a ellas, pero permítanme decirles cómo es que se dividen estas eras y el motivo por el cual se dividen. Se dividen por primera situación, por el envío por parte del Altísimo Señor de uno de sus Mesías, Moisés, Jesús y Elías. Más de uno hemos escuchado el nombre de estos tres personajes bíblicos unidos. Más de uno hemos pensado, meditado sobre por qué se menciona de tantas formas y en tantos lugares el nombre de estos tres enviados. Por un lado, tenemos a Moisés, llamado el Hijo de las Aguas. En la era que él estableció es la era del judaísmo. Inicia en el siglo III a.C. hasta la llegada del Señor Jesús. Aproximadamente contamos con 1700 años. Vamos a ver en este trabajo lo relativo a lo que son los tiempos los cuales duran las eras. Nos vamos a encontrar que tienen más o menos una proporción todas iguales de 2000 años. En este caso hablamos de 1700. Nos enfocaremos un tanto cuanto por qué sucede esto y cuándo empieza y cuándo termina. El motivo por el cual una era de la humanidad, de acuerdo a como la manda el Altísimo Señor, esa era de la humanidad se da por la presencia de un enviado de él. En el momento que un enviado llega, en el momento que un enviado del Señor se presenta, eso permite que la era comience. La segunda era de la humanidad es con el divino enviado Jesús de Nazaret, llamado el Hijo de Dios.
Esta es la era cristiana. Inicia con el nacimiento del Señor Jesús y termina en el año 1869. 1869 años. En cada una de estas eras, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una manifestación del Altísimo. Una manera en la cual el Señor se encuentra con su pueblo. Una manera en la cual el Señor se comunica con él. Y eso que se comunica, eso que nos entrega, que nos da, es la forma en la que en el tiempo que dura el mensaje, el reinado, la esencia de ese mensaje, de ese enviado, se manifiesta el Señor de esa manera con su pueblo. La siguiente era de la humanidad, el enviado divino del tercer tiempo, Roque Rojas, llamado el verdadero Hijo del Sol. Es la era eliasista, inicia en el año 1869 y termina en el año 3869. Aquí me dirán, está marcado exactamente 2000 años. ¿Por qué no se marca como en los otros? Parece que son más años. ¿Por qué los años cambian? Les quiero mostrar un detalle bastante interesante sobre ello. En esta que es la última era, Roque Rojas hizo una profecía. Dijo, la era Elías empieza en el año 1869, pero después del año 2000, mi nombre será memorable, y a partir de ese momento empezará la gloria, la gracia de la iglesia de Elías. Si nos damos cuenta de este pequeño detalle, de 1869 al 2000 son 131 años, mismos que si restamos nos dan una suma de 1869, que son los mismos años del Señor Jesús. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que las eras de la humanidad tienen tiempos, lapsos en los cuales se manejan años bastante semejantes. Por supuesto, para nosotros los años son pues bastante, hablar mucho, 2000 años, 1800 años, se nos hace enormidad de tiempo. Sin embargo, para el Señor es como un pestañear. Esta frase que yo acabo de mencionar es, pues a lo mejor aventurada al momento de decirla, como mencionar, bueno, el tiempo del Señor y demás, pero vaya, miren, hagamos una pequeña reflexión en cuanto a lo que se refiere al tiempo. La primera reflexión que vamos a hacer es la siguiente. Si nosotros nos acomodamos en lo que se refiere a el tiempo que vive un pequeño insecto, una mosca, en relación con nosotros, y si esa mosca pudiera escribir su propia historia, se daría cuenta que por una sola mosca pasan generaciones y generaciones y generaciones, y nosotros seguimos viviendo, incluso vamos creciendo, nos vamos haciendo más fuertes, etcétera, 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 conforme el tiempo va sucediendo, y en cambio pasan muchísimas generaciones de moscas. Vaya, desde luego, y por supuesto que en la creación del universo nosotros somos incluso menos que eso, pero el Señor es tan misericordioso que nos mira con ojos de piedad. Ahora bien, tomando en cuenta este pequeño ejemplo, que lo hago con el afán de poder darme a entender que estos 2000 años de los que estoy hablando para nosotros es muchísimo, pero para el tiempo del Señor es un chasquido de los dedos. Se refiere únicamente al espacio que corre para nosotros y distinguir cómo es que se dividen las eras de la humanidad. Veámoslo desde este punto entonces. Las eras de la humanidad nacen, voy a cerrar la ventana por favor. Las eras de la humanidad nacen, se establecen en la llegada de un enviado del Señor, por la llegada de un Mesías. ¿Quién es ese Mesías? En el primer tiempo es Moisés de Leví, en el segundo tiempo es Jesús de Nazaret y en el tercer tiempo es Elías, Roque Rojas. Es así como se llega, como se da la manifestación de las eras de la humanidad, y estos son los tiempos que corresponden a ellas. La siguiente diapositiva.
Ahora, viene un elemento muy importante porque en el momento que hablamos de la era de la humanidad diríamos, bueno, es verdad, lo dice Roque Rojas, pero ¿habrá otro elemento o es solamente por lo que los hermanos que están exponiendo ahora, el hermano que expone solamente porque lo dice en su credo religioso o no? Miren, incluso lo relativo a las eras lo señala el Señor Jesús. Vamos a ver dos citas en lo particular, que es Marcos 3:12 y Lucas 3:16-17. Ya las tienen ustedes en su pantalla. Les suplico las vayan leyendo, las vayan siguiendo junto conmigo. Yo destacaré un elemento específico que está en ambas, de manera subrayada. Y dice, Él tiene en sus manos el bieldo y limpiará perfectamente su era y su trigo meterá en el granero. Tomará en su mano el bieldo y limpiará su era, metiendo después el trigo en su granero. Están citados completos los textos para que ustedes los puedan consultar. ¿Qué quiero decir? Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando Juan Bautista y se está refiriendo al Señor Jesús. De ahí la necesidad de haber citado la primera de las partes de este texto bíblico para que lo podamos ubicar y no tengamos ninguna duda. Juan se refiere al Señor Jesús y se refiere a los hechos que tiene que realizar. Incluso dice la manera en la cual lo hará y especifica debidamente su era. Espero que esto nos sirva como un elemento de pleno juicio para poder establecer que el término de las eras que dice Elías, que ahora nos revela por la misericordia del Altísimo para con nosotros, no es solamente una opinión, no es solamente un acto de toda manifestación de leerlo en lo que dice Roque Rojas, y bueno, como Roque Rojas lo dice, yo ya no puedo decir nada, no, todavía hay más elementos. El eliasismo tiene un aspecto predominante, determinante sobre las cosas, y es que siempre nos habla de un fundamento, y nos ayuda el divino enviado. Las memorias, los distintos elementos que vamos a continuar por ver, nos muestran que lo que dice Elías tiene un sentido, un motivo, una razón. No voy a evitar decir que la fe es uno de ellos, pero cuando encontramos estos elementos que se les están mostrando, nos daremos cuenta por qué podemos hablar de las tres eras de la humanidad, a las cuales incluso en el Evangelio del Señor Jesús se refieren aquellos que hablan y dan testimonio de su obra. Continuamos. Debo decirles, como lo precisé al principio de mi exposición, que hablar de las tres eras de la humanidad es un tema que nos amerita muchísimos elementos. No creo quedarme corto al decir que en ese momento puedo incluso yo faltar a algunos, o más bien a muchos grandes detalles sobre las tres eras de la humanidad, para poder explicarlas de toda forma y con todos los elementos. Sin embargo, era necesario que lo tocara. No creo equivocarme si digo que posteriormente habrá incluso un seminario o conferencias dedicadas exclusivamente a las tres eras de la humanidad. Y cuando digo a las tres eras, no estoy refiriendo a una sola conferencia donde se engloben las tres, sino donde podamos explicar por qué una era es así, una era es asá, y qué sucede en cada una de ellas, y por qué una llega e inicia otra, por qué es necesaria la llegada de un Mesías. Son elementos a explicar. Ahora, yo solamente he dado una pequeña pincelada sobre estas cuestiones, pero no quise dejar de lado para aquellos que seguramente se están preguntando, bueno, me estás diciendo las tres eras de la humanidad y me hablas de Moisés, de Jesús y de Elías. Tiempo de Elías estamos viviendo, pero ¿qué habrá pasado antes? Antes, ¿cómo es que se orientaba o qué es lo que sucedía? Porque vaya, con Moisés no comenzó el tiempo. Pero en el eliasismo, con lo que nos ha dejado Roque Rojas, todo tiene una explicación. Entonces no quise dejar pasar en este tema de las tres eras de la humanidad
esto que es una revelación dada a Roque Rojas el 7 de enero de 1863. Estas son las 7 alianzas de Dios con el hombre. ¿Qué quiero decir? Que antes de Moisés de Leví, que en este caso es la 4ª alianza, el Altísimo Dios tuvo, en este caso con Adán, con Noé y con Abraham, alianzas. Nótese cómo se hace el distingo en una parte que son las 7 alianzas de la humanidad y las otras son las 3 eras de la humanidad. Y en el caso de la 4ª alianza con Moisés de Leví, la 5ª alianza con Jesús de Nazaret y la 6ª alianza con Roque Rojas corresponden a los 3 tiempos que hemos dicho anteriormente en la lámina pasada. La 7ª alianza es el reino de Dios después del juicio final de la tierra, y la primera, la segunda y la tercera son previas a las enviadas a los Mesías que he mencionado, y que solamente son 3. Roque Rojas lo manifiesta y dice: solamente somos 3 Mesías, los enviados del Señor, y después de mí ya no habrá ningún otro. Son las manifestaciones en las cuales el Señor se muestra a los hombres, y estos Mesías son Moisés, Jesús y Roque Rojas, Elías. Sé que he hecho manifestaciones ya relacionadas hablando de Roque Rojas como Elías, y que este tema todavía no lo dilucidamos. Permítanme, vamos con todo el tiempo para poderlo lograr y llegar al sano puerto que nos permita concluir este tema. Entonces, bueno, ya cuando se perciba, más bien, cuando fijemos la fecha para este seminario que se llamará Las 3 eras de la humanidad, en el momento que corresponda a los calendarios del SEMAC, hablaremos de este tema que también son las 7 alianzas de Dios con el hombre. Vamos a continuar. Ahora sí, hablé de Moisés, hablé de Jesús, los señalé como Mesías, pero de acuerdo al pueblo cristiano, por así mencionarlo, sin referirme a alguna religión especial, sino todos aquellos que creen en el Señor Jesús, y de acuerdo al pueblo israelita o judío, refiriéndome específicamente al enviado Moisés de Leví, no cuadra la situación de qué es el Mesías. ¿Por qué? Me explico. Los judíos israelitas no reconocen a Jesús. En el caso de los cristianos, no hablan ni ven a Moisés como un Mesías, sino solamente hablan de su obra y demás, pero no lo manifiestan ni se enseña como tal. El término Mesías está completamente circunscrito al mensaje, a la herencia, a la persona del Señor Jesús. Eso es el término Mesías y no aplica a absolutamente nadie más. En el caso del pueblo judío, el término Mesías aplica a un futuro que al día de hoy todavía no se manifiesta. Incluso antes de terminar esta nota me referiré a unos videos que circulan ahí en la red relacionado con el Mesías de Israel. Bueno, como pongo aquí, y esto lo afirmo, y van a ver por qué lo afirmo de esta manera, yo sostengo que el término Mesías no existe un acuerdo en relación con qué es lo que debemos entender con el término Mesías. Dado que, como puse estos pequeños ejemplos, para unos es una cosa, para otros es de una manera. Mesías viene del hebreo Mesiah, que significa ungido. También se relaciona con la palabra Cristo, que viene del griego y de igual forma significa el término ungido. Me pareció importante porque al final del día es nuestro idioma, referirme a lo que dice la Real Academia Española y refuerza lo que yo acabo de mencionar previamente. En el judaísmo es el Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. En el cristianismo es el Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad, el Mesías. Y en una concepción general es un sujeto real o imaginario cuyo advenimiento está puesto en una confianza que nos va a dar cosas maravillosas.
¿no? Entonces, esa es la manera en la cual aquellos que se dedican al estudio del idioma especifican y encuentran cómo es que vemos al Mesías. Pero vamos a entrar a su devenir histórico, cómo fue que se empezó a desarrollar este término del Mesías. Continuamos. Por principio de cuentas, como ya les dije, Mesías se relacionaba con el término ungido. La primera persona que se maneja como ungido, con las reglas, con las formas como enviaba Dios, es Aarón. En el libro de Levítico 8, 11, 12, que es donde el Señor ordena a Moisés que vierta aceite sobre su cabeza para que él se convierta en el sumo sacerdote. Él se convierta aquel que va a pararse frente al pueblo y frente al Señor Dios para elevar las oraciones a Él. Adquiere mayor relevancia este término Mesías con la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida. Ungido era una situación muy importante, porque Samuel se apoya en esa figura, desde luego revelado por el Altísimo Señor. Se apoya en esa figura para entregar el aceite, primero a el rey Saúl y posteriormente al rey David. Lo tenemos acá en Reyes, en el primero de Reyes 24, 6, 7. Quiero hacer notar para aquellos que tengan la escritura a la mano, si no tienen la escritura, la Vulgata latina, tendrán que referirse a sus equivalentes en cada una de ellas. Una vez que aconteció la unción de los reyes, en este caso de Saúl y David, bueno, el término empezó a modificarse. Ya no tan solo se empezaba a relacionar o se empezaba a ver con los ministros, con los sacerdotes, con los reyes o incluso con los profetas. Empezó a ubicarse una profecía que hizo Moisés, que se encuentra en Deuteronomio 18:15. Moisés dijo, ya en los últimos momentos de la ejecución de su ministerio, dijo, el Señor va a suscitar a uno que se parece a mí, a un profeta que se parece a mí, el cual tú seguirás y dará el testimonio en las manifestaciones del Señor. Se hace una profecía que queda en la memoria del pueblo de Dios. Esa profecía es tan grande que al día de hoy el pueblo israelita, me refiero al anterior Israel que se encuentra del otro lado del mar, habla y recuerda y sigue esperando a ese profeta que mencionó Moisés. Para el pueblo cristiano, esa mención de Moisés ya se ha visto cumplida con la llegada del Señor Jesús. Para nosotros los iglesistas también se ha visto cumplida con la llegada del Hijo de Dios. Continuamos. En el momento en el cual ya el pueblo de Israel relacionaba el término de Mesías con la manifestación dicha por Moisés, se empezó a hacer más fuerte el dicho del divino enviado, porque se presentan dos profetas muy importantes en el devenir del pueblo de Dios. Me estoy refiriendo a Isaías y a Miqueas. Ellos empiezan a hablar de que va a llegar el Mesías, dan características muy importantes de la llegada del Mesías, dónde van a ser, qué va a suceder con él, cuáles son los hechos que han de pasar, y también ante las complicaciones que se mostraban en el pueblo de Dios, pues como habrán de saber, y ya lo hemos visto, pues eran invadidos, tenían guerras, se encontraban divididos en el Israel del norte y en el Israel del sur. Desde luego sus recursos, al encontrarse divididos, pues eran lo mismo. De un lado tenían una parte del territorio y unas providencias, en el otro lado de Israel también había providencias que al no poderse reunir, las fuerzas eran divididas y en más de una vez contrarias. En más de una vez no a favor de uno y del otro. Pero
Así es como se gestó, tiene su origen también de lo sucedido por el rey Salomón, pero no corresponde ahora tocar esos temas. Como dije aquí, las promesas de Moisés y de Isaías se hicieron bastante fuertes en el siglo VIII antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo el tiempo es como si fuera restándose, no se va incrementando, sino se va restando, y esto se asienta o se demuestra en Isaías 45, 1, 2. La primera posición que tuve al hablar del término Mesías, dije, nadie se pone de acuerdo. Para unos es una cosa y para otros es otra. Les quiero mostrar el último párrafo de esta lámina. Los fariseos, cuando de acuerdo a las promesas del Mesías, esperan a un gran legislador que hable de una nueva ley y que la imponga. ¿A quién estoy refiriendo? Esperan a un nuevo Moisés. Los celotas esperan a un guerrero, a un nuevo David. Los esenios, ¿qué esperan? A un nuevo sacerdote, a alguien que les traiga el servicio, que les traiga la forma de encontrarse con Dios. ¿Quiénes son los fariseos, los celotas y los esenios? Bueno, son escuelas del antiguo Israel. Nos damos cuenta cómo cada uno de nosotros, y en lo particular incluso los maestros de la ley, miran diferente las escrituras. Sin embargo, debo decir y hablar de lo que es una realidad. Al árbol se le conoce por sus frutos, no por lo que se diga o se hable de él. Todos podemos dar una opinión, podemos decir, bueno, la escritura dice esto, la escritura dice el otro, pero incluso Elías ya ha resuelto sobre este punto qué es lo que hay que hacer o qué es lo que debemos entender. Ha dejado en el gran hijo del sol, que es el dirigente de esta iglesia, y en sus 7 jefes, los 7 jefes de las 7 iglesias, que para quien no haya escuchado este término, lo abordaremos igual de una manera somera, pero lo abordaremos en nuestra plática de mañana. Ha dejado en ellos la responsabilidad de dar el verdadero sentido a las escrituras. Nada ha quedado para el azar. Nada ha quedado en alguna parte para que se nos olvide o para que pueda interpretarse. Siempre ha sido puesto en las manos de Elías la manifestación. Coros, por favor. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, es verdad que hemos hablado de las 3 eras de la humanidad, nos hemos referido a los Mesías, nos hemos referido también a cómo han llegado, cómo se han manifestado, y también hemos hablado de los tiempos. Tal vez este ejercicio que voy a hacer para más de uno puede resultar ocioso, pero créanme que nos va a distinguir más adelante, y por eso les pido pongan atención para poder demostrar sin tener ninguna inquietud que Roque Rojas también es un Mesías, como lo hemos manifestado en palabras anteriores. Vamos al primer punto. Esto que les voy a mostrar es plenamente una opinión de su servidor relacionado con la manera en la cual se distingue un Mesías y cuáles son los elementos que encontramos en ellos de una manera inequívoca y que no se encuentran en otros personajes. Primero, son enviados o prometidos por el Altísimo. ¿Qué estamos viendo? Primero con Moisés. No lo voy a mencionar directamente, no están en la lámina las personas. Quiero pensar que ya la mayoría de nosotros lo conocemos y no lo iremos mencionando también. Con Moisés, que está aquí en la cita de Éxodo, la zarza ardiendo le habla. El Altísimo Señor de Israel se comunica con el enviado Moisés a través de una zarza, y esta zarza le dice: ve y ve a liberar a mi pueblo. Le da todo tipo de instrucciones. Imagínense lo que es encontrarse una zarza, un vegetal, un arbusto
que no se, que lo ves ardiendo y sin embargo no se extingue. Ese es el fuego del Señor. Las profecías de la llegada del Señor Jesús, que es descendiente del rey David, aquí está la cita de Isaías y de Lucas, que nacería en Belén, Miqueas y Lucas. Es decir, hay elementos. El Altísimo, a través de sus profetas, habla al pueblo y le dice: yo te voy a mandar un Mesías, va a tener esas características, va a suceder esto. El Altísimo perfectamente redacta y envía la orden, ya sea dicha directamente al enviado o a través de la Escritura. Siguiente elemento en cuanto al modo de distinguir a un Mesías: son legisladores y su obra es duradera. Al día de hoy, todavía al día de hoy, llámese pueblo cristiano o llámese pueblo judío o incluso enseñado en las escuelas de derecho, se sigue hablando de la ley de Moisés. Se habla desde los tiempos de lo que se refiere a estas leyes dejadas por Dios a su pueblo. ¿Y por qué se habla de ellas? Porque se estipulan específicas, como el no matarás, reglas que van un poco más allá, si así lo queremos mirar, de un rito, van más allá del ejercicio de la fe, sino manifiesto en el día a día qué es lo que el Señor demanda de nosotros. El Altísimo Señor establece a través de sus enviados y los da legisladores. Un caso de ello es los 10 mandamientos, las leyes de Moisés que se encuentran en el Levítico. Ahí se encuentra la cuestión de las unciones, la cuestión de cómo es que se realizan las ceremonias al Señor, en específico, bastantes reglas sobre lo que el Altísimo deja para su pueblo. Un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros, del modo en el cual yo os he amado a vosotros, así también améis recíprocamente. Esto lo dice en Juan. ¿Quién nos dejó este mandamiento? El Señor Jesús. Un mandamiento que al día de hoy todavía se mantiene. Una forma en la cual nosotros nos entendemos o debemos entendernos con nuestro entorno. Nunca dijo el Señor Jesús: no, los 10 mandamientos han quedado atrás. No, un nuevo mandamiento te dejo, que no es más pequeño que los anteriores. Ámate, ama a tu prójimo. Aquí lo encontramos: ámense unos a otros del modo en el cual yo os he amado. Queda aquí, llevamos entonces, tomen la nota, son enviados o prometidos del Altísimo, son legisladores y su obra es duradera. ¿Por qué pongo en específico de que su obra es duradera? Porque en el tiempo han existido bastantes leyes, han existido bastantes gente que ha hecho su esfuerzo porque su disposición se mantenga. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se va modificando y se va alterando, mas la palabra de Dios se mantiene, como es el caso de esas leyes que estoy citando, en específico los 10 mandamientos y el mandamiento dejado por el Señor Jesús. Vamos a la siguiente. Tercer punto: tienen el don de profecía. Aquí permítanme hacer mención a enseñanzas que nos ha dejado el octavo Gránico del Sol, Efraín Rodríguez Gómez. Como ustedes sabrán, el manifiesto de lo que se refiere a la enseñanza en la iglesia de Elías es constante. Así nos lo dejó el Señor. Desde el decreto del 2002 se estableció el Centro Eliasista de Estudios Ministeriales, como ya se los dije, pero también existen lo que se llaman los círculos iniciáticos eliasistas. Estos siempre los han venido trabajando, el Hijo del Sol los ha mantenido con este decreto tercero, y parte de esos estudios que yo en este momento les voy a comentar, solamente una pequeña pincelada, es lo relacionado con la profecía. Y es que todos, absolutamente todos, o bueno, tal vez para no caer en el ser totalitario, la mayoría de los escritores entienden la profecía como la sucesión de hechos futuros. Es decir, todos hablamos y decimos un profeta es aquel que dice lo que va a suceder mañana, pasado mañana y demás, cuando en realidad no es así. Eso solamente
uno de los elementos que destacan de la profecía, pero lo que realmente destaca del profeta es que lo que dice es dicho, manifestado por el Señor Dios. Incluso hay manifestaciones dentro del pueblo de Israel en los cuales ellos clamaban al Señor y el profeta se acerca al pueblo de Dios y le dice, el Señor te dice que no te va a atender. El Señor te dice que lo que tú estás pidiendo no se va a realizar o se va a realizar de esta forma. Pero son en el tiempo presente, por lo menos en el momento que se vivía, y no en el tiempo futuro de necesariamente con el paso distante de los años. Sin embargo, vaya, al tomarse ese como un elemento para la mayoría de nosotros conocido, fue que hice estas elecciones para ustedes identificar que tanto con Moisés como con Jesús se dieron estos elementos de profecía. Suscitaré un profeta semejante a ti. Esto lo dijo Moisés, inspirado, dicho por el Señor. Esta es la cita de Deuteronomio para que la sigan. Las plagas de Egipto, vendrá esto, sucederá el otro, y se hizo, tal cual lo decía Moisés. Entonces, no son la profecía para necesariamente muchísimos años, sino nos estamos refiriendo al tiempo presente de hechos que van a acontecer. La bendición de las tribus de Israel también se encuentra en Deuteronomio. Lo de las plagas está en el libro de Éxodo. Ahí tienen los números para con ustedes. Sí, por supuesto. En el momento que se dieron las plagas de Egipto, dijo Moisés, así tienen que ser, y así fueron. También en cuanto fueron las bendiciones de las tribus de Israel, se dio tal cual sucedería con las tribus en su historia, hasta la bendición que se manifiesta con roques rojas. Pero todos los elementos que dejó el Señor Moisés con las tribus de Israel se cumplieron, tanto en su multiplicación o en su bendición, como también en su desgracia o disminución. Eso es por lo que hace Moisés, por lo que hace el Señor Jesús, la destrucción del templo de Jerusalén. No va a quedar piedra sobre piedra, y así aconteció. Su pasión y muerte perfectamente fue detallando alrededor de la escritura qué es lo que sucedería con él, en qué momento pasaría, cómo sería, que sería muerto, que resucitaría. Todo eso lo fue él anunciando. Padre, gracias te doy, me has oído, y se gestó la resurrección de Lázaro. Sí, así es la palabra del profeta. Se hace y se dice al momento, igual que sucedió con las plagas de Egipto. Son manifestaciones de Dios. Ojo, todo esto que estoy haciendo son elementos encontrados para este punto. Les ruego no comiencen o no empiece en nuestro interno el aspecto como si estuviéramos estableciendo una competencia. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mejor? No, eso solamente sucede en nuestra cabeza. Es una manera en la cual nuestro egocentrismo, nuestro modo de percepción de la realidad nos lleva a querer elevar o mostrar que una cosa es superior a la otra, cuando en realidad, si no hubiera llegado Moisés, no hubiera llegado el Señor Jesús. Son los tiempos, no es que digamos que uno es mejor que el otro, que uno es esto, simplemente cada uno cumple, cada uno de ellos cumple con el momento que el Altísimo manda, lo que se requiere para el instante que se tiene que requerir, y dista bastante de hacer comparaciones o competencias entre ellos. Continuamos con la siguiente lámina. Cuarto, tienen facultades extraordinarias de curación. En el caso de Moisés, encontramos en Éxodo sin número la sanación de su mano, de la lepra y de María. Sí, incluso eso lo muestra, es una de las manifestaciones que Dios le da, que Moisés mete la mano en su ropa y está, dice la escritura, como nieve, que es la manifestación de tener la lepra, la vuelve a meter y ahora ya no la tiene. Igual con María, rogó al Señor para que esa lepra le fuera retirada. Si es verdad, la envió un tiempo fuera del campamento israelita, pero al final recibió esa manifestación de sanidad por la palabra que el Altísimo reveló con Moisés.
Con el Señor Jesús creo que es necesario mencionarlo, pero voy a dejar aquí las citas por si alguien desea revisarlo, tiene su Biblia en la mano, lo puede ir viendo. Y estas solamente son algunas. Sanó a un paralítico, sanó a un leproso, sanó a un hombre que tenía una mano seca, literal, una mano seca. Son elementos de las grandes curaciones que hicieron estos enviados de Dios. Hablan del establecimiento de una nación o reino gobernado por Dios. Así dice el Señor Dios a Moisés: saco de Egipto al pueblo mío, seréis vosotros para mí un reino sacerdotal y nación santa. Esto se encuentra en Éxodo 3:10 y en Éxodo 19:5-6. Sí, eso era, para eso sacó a Israel, a toda la nación de Israel de Egipto. Desde luego deriva de una promesa que viene desde los tiempos de Abraham, pero aquí la hace de manifiesto el Altísimo a través de su enviado Moisés, y se asienta y se manifiesta que ese Mesías viene a hacer algo diferente, viene a hablar del reino del Señor, del establecimiento de ese reino, y esto lo encontramos en estas citas bíblicas. Enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles para quitar de su reino a los que obran maldad. Mi reino no es de este mundo. Estas citas que encontramos aquí nos especifican cómo es que el reino del Señor se manifiesta y se establece a través de sus enviados. Este es del Señor Jesús. Continuamos. Sexta manifestación de la distinción, en opinión de su servidor, de lo que distingue a un Mesías: ejecutan milagros extraordinarios. Y cuando digo milagros extraordinarios, pudiera sonar todavía como complicado. Por sí solo un milagro es extraordinario, pero permítanme hacer esta distinción con el afán de poder dar luz al punto que quiero mostrarles, como se los voy a enseñar aquí. Estoy hablando de abrir el mar rojo y resucitar de entre los muertos. Abrir el mar rojo por parte del Señor Moisés de Leví, el salvado de las aguas; resucitar de entre los muertos el Señor Jesús, como estaba prometido de él. A eso nos estamos refiriendo, a ese punto estoy yo citando en este momento. Sí, milagros extraordinarios. Los milagros son enormes, son grandiosos, todos se manifiestan, pero esto es realmente de una envergadura enorme que trasciende y que ha sido motivo incluso al día de hoy de investigaciones por aquellos, tal vez fieles o no, pero que todavía siguen buscando su origen y la necesidad de saber si esto aconteció o no y la manera en la que ello sucedió. Se comunican con el Altísimo. La zarza ardiendo, ya lo hemos hablado. La teofanía en el Sinaí, ¿a qué me estoy refiriendo? La manifestación en la cual el Señor se manifiesta frente a Moisés y le habla, le dice su ley y le expresa su voluntad para con su pueblo. Hágase tu voluntad y no la mía. Incluso vino un ángel a consolarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? El previo a lo que sucede cuando el Señor Jesús va a ser arrestado. Le pide al Señor, si puede, si está en tu bendición para tu hijo, que este cáliz pase de mí, te lo pido, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y tanto se escuchó, tanto fue lo que el Padre escuchó de su hijo, que hasta un ángel vino a consolarlo, dice Lucas. El Señor Jesús sudaba gotas de sangre en ese momento, sabía lo que iba a venir, y sin embargo no abandonó su misión. Estos 7 puntos que les he mostrado ahora, les suplico lo tengan presente para lo relacionado con el futuro, cuando volvamos a situarnos ahora con el caso de Roque Rojas, y vamos a ver si lo que he dicho ahora por separado, sin el afán de poderlo ahora contrarrestar, pero cómo lo vamos a mirar
cuando a ustedes les conozcan la vida de Roque Rojas y bueno, en el momento que la conozcan, podamos hacer el parangón y ubicarnos sobre si es que se llenan estos requisitos, diciendo que Roque Rojas es Elías y como tal es un Mesías. Bueno, hasta ahora ya terminamos este previo a lo que es. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya terminamos el previo de lo que es poder encontrar y todo lo que tuvimos que investigar, todo lo que tuvimos que analizar antes de poder establecer quién es Roque Rojas, Elías el prometido para estos tiempos. ¿Qué es todo lo que hemos llevado? Hemos pasado, como ya lo dije desde un principio, hemos pasado por las 3 eras de la humanidad, hemos pasado por Elías Tisbita, hemos pasado por Eliseo, hemos distinguido cuál es el espíritu de Elías, el cual ha acompañado tanto a Eliseo como a Juan Bautista. Hemos visto también la situación de las promesas hechas para la vuelta de Elías y cómo es que esas promesas no se completaron, no se dibujaron en lo completo en el caso de Moisés, de Juan y en el caso de Eliseo. Bueno, también establecimos que es lo relacionado con los elementos de un Mesías. Ahora sí, entremos de lleno en la vida, en la obra de Roque Rojas, Elías el prometido. Primero, su nombre completo es Roque Jacinto Rojas Esparza. En muchos textos, videos, anotaciones, diversos autores, generalmente del espiritualismo, lo han anotado como José Elías, como Jacinto Roque Rojas o Jacinto Rojas Esparza. También he visto como Roque Rojas Esparza, y vaya, no hay ninguna dificultad, por así decirlo, un enorme problema de saber o por qué se le dice así. Solamente lo que quiero llegar al punto es que esta foto que están viendo ahora en su pantalla, ponemos en la presentación para los hermanos, por caridad, esta foto que estamos viendo en su pantalla es la misma que se encuentra en la mayoría de los recintos del espiritualismo. Para todos aquellos que no sean espiritualistas, debo decirles que cuando Roque Rojas se encontraba en la tierra, dejó diversas disposiciones que aún se mantienen, incluso hermanos que no han conocido del todo su obra, las cumplen. ¿Cuáles son estas disposiciones? Son 2 básicas. En los recintos donde se hable de la obra del tercer tiempo, en la manifestación o forma que ésta sea, debe haber un cuadro de Roque Rojas con la foto oficial que él se tomó, que ahora les voy a explicar en qué consiste. Esta foto que se encuentra aquí, algunos la ponen a color, otros la ponen en blanco y negro, dependiendo la temporalidad que tiene el recinto, es decir, cuántos años tiene de abierto, y otra que debe tener un altar que se le denomina en algunos recintos escala, un altar de 7 gradas. Esos son 2 de los elementos, hay otros más, pero son los 2 elementos que al día de hoy, dispuestos por Roque Rojas, se mantienen en la mayoría de los recintos que se han abierto de la doctrina dejada por Elías, incluso por sus ramificaciones. Vamos a continuar. Pero bueno, tenemos, vamos con la siguiente diapositiva. Pero bueno, ¿qué sucede con esta foto? ¿Por qué la tenemos? ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún motivo de su existencia en los recintos? Sí, sí que lo tiene y está aquí dibujado. Ustedes me irán ayudando en sus casitas, donde quiera que estén viendo este video, con la lectura. Yo les iré narrando a qué se va refiriendo. En la primera parte les digo que esta narrativa de la foto de don Roque Rojas puesta en los recintos deriva de una pregunta que le hizo el licenciado Gregorio Baldomero Maladés, que fue uno de sus seguidores cuando Roque Rojas se encontraba en esta tierra. Deriva de ahí y de pronto le pregunta a don Gregorio, dice, Roque Rojas, ¿acaso esa foto tiene algún sentido? ¿Por qué ha sido usted tan enfático que se saque de esa manera?
Bueno, sí tiene un sentido, tiene una descripción. Para los que tengan inquietudes, si esta es una foto, les voy a decir que la original es en blanco y negro y se encuentra en poder de la imprenta Ramírez, la imprenta que por ahí de los años 70, de 1970, hizo junto con don Amaury de López Cano, el sexto gran hijo del sol, el sexto dirigente de nuestra iglesia, una difusión de bastantes libros. Ahí es donde obra este original, que es en blanco y negro, y sí es una foto. Dadas las investigaciones, y invito a los distintos curiosos, estudiosos de este punto, que se den que para esos años ya se encontraba, estamos hablando de 1860, ya se encontraba la fotografía, pues no en su apogeo, pero ya manifiesta y con la posibilidad dada, como está aquí la muestra, de este hecho. Bueno, vamos a empezar, les decía. La primera parte que don Gregorio manifiesta, que le dijo Elías, de lo que significaba su foto, es la existencia de un libro. Si lo ven acá, dice, hay un libro completamente cerrado. Dice, ese libro completamente cerrado significa la era de Moisés completamente terminada. Encima del libro cerrado hay un libro abierto y don Roque Rojas tiene un crucifijo en su mano. Dice, con la llegada de Elías a esta tierra, entiéndase Roque Rojas, con la llegada de Roque Rojas a esta tierra, la era cristiana se da por terminar. Seguidamente empieza a decir que en la silla donde él se encuentra tiene 7 esferas, o ojalá las puedan distinguir en la foto que se encuentra frente a ustedes, y cada una de esas esferas significa, por un lado, las 7 iglesias y por el otro lado, los 7 sellos. Como verán, el divino enviado tiene en su cuello una corbata estola. En esa corbata se distingue la cruz de Elías, que en la proyección que están viendo es la que se encuentra en la esquina superior derecha, vista como debe de apreciarse en su pantalla izquierda si la están viendo en una proyección, de color roja con 3 estrellas hacia abajo, formando un triángulo hacia abajo. Esa es la cruz de Elías y es la misma que se encuentra en la corbata estola del divino enviado. Continuamos. Incluso sí quisiera hacer aquí una mención y que tiene que ver con lo dicho hace un momento relacionado con las 7 alianzas de la humanidad. Dice don Gregorio que la tercera es la era de Elías el prometido, señalada como el 6º sello del reino de Dios sobre la tierra. Y esto tiene que ver con las 7 alianzas que mencioné, pero ahora se suma un elemento más: los 7 sellos. Estos 7 sellos, ¿cómo se manifiestan? Muchos de nosotros lo relacionamos única y exclusivamente con las 7 iglesias dejadas por Elías, pero en realidad tienen un sinfín, y lo digo así porque es bastante la enseñanza que está contenida en ellos, relacionado, como aquí se muestra, también con las eras de la humanidad. Aquí lo dice Elías al momento de hablar de la tercera era. Vamos a la siguiente. Dice, hay una leotina. La leotina es como la cadenita que se ve en su pecho. Ojalá puedan apreciarla con amplitud la foto, le pongan atención. Hay una leotina que sale de su pecho y se ve que es una sola y después se parte en 3. Esa leotina es la manifestación del Altísimo, que se despliega o se manifiesta en sus 3 enviados y los 3 mensajes de los 3 tiempos: el mensaje judaico, el evangelio cristiano y el mensaje eliasista. Estos mensajes tienen un fin que se establezca, y es que la humanidad conozca la voluntad de Dios, sepa qué es lo que el Señor demanda, lo que el Señor pide de su pueblo, de todos aquellos que crean en Él, quieran ser hijos de Él, se digan seguidores de Él. Y se va prestando, se va dando a cada una de las eras.
de acuerdo a cómo se manifiesta. Quiero que sepan que hay mensajes de los enviados que van dejando atrás porque el tiempo de la humanidad así lo da. Hay bastantes mensajes en el caso de Moisés, hay otros cuantos de Jesús, y por supuesto que se mantienen vivos y que se mantienen vivos en la enseñanza que deja el mismo Elías. Por eso les comento que sé que esto genera bastantes opiniones en cada uno de nosotros, pero no nos detengamos en eso. Va a haber el seminario correspondiente a las 3 eras de la humanidad y en ese momento podremos explicar en qué consiste cada uno de ellos. De momento, les ruego, dejemos en el tintero la opinión relativa para resguardarla, para dejarla ahí guardada hasta que llegue el estudio relativo, que habremos de difundir, por supuesto. También habla de que en el anillo de la mano izquierda es el anillo del gran hijo del sol, que usarán todos los que sean representantes de Elías sobre la tierra. Es un simbolismo, lo marca, se mira ahí en la foto, que es el anillo de Elías o el anillo del gran hijo del sol. Continuamos. ¿Quién es Roque Rojas? Bueno, estas biografía o esto que vamos a decir a continuación son datos que han sido tomados de las memorias dejadas por Gregorio Baldomero Valadez, el primer jefe patriarca de la Séptima Iglesia. Él era licenciado y se dedicó a escribir de una manera más abundante que los demás que se encontraban con Elías de las memorias, de todo lo que vivió con el padre Roquito, así como ellos lo conocían. También tocaremos las memorias de Lucas Martínez, sacerdote del siglo V y sacerdote primitivo del guardianato de la tribu de Benjamín, el primero que resguardó en sus manos el arca de la tribu de Benjamín, porque ellos convivieron con Roque Rojas directamente, y son memorias que se encuentran en el archivo de esta bendita iglesia. Por otro lado, también nos apoyaremos en el libro de la doctora Silvia Ortiz Echanes, Una religiosidad popular, el espiritualismo trinitario mariano. ¿Por qué nos apoyamos en este libro que en su título se refiere al espiritualismo? Por una razón. Cuando la doctora Silvia Ortiz empezó como parte de su titulación en la carrera de antropología a hacer un estudio sobre lo que ella quería conocer, que es el espiritualismo trinitario mariano, ella había tenido acercamientos, sin ser religiosa, había tenido acercamientos, conocimientos de la existencia del espiritualismo y empezó a investigarlo para poder hacer una obra antropológica, una tesis para poder defenderla, y empezó a hacer un estudio. Pero este estudio le empezó obviamente como es un estudio científico, le llevó a preguntarse, bueno, ¿y dónde está el origen del espiritualismo trinitario mariano? Y como ella misma lo explica, sin querer, llegó a la iglesia de Elías. Empezó a buscar, y ahí fue donde encontró el mensaje de Roque Rojas, encontró el mensaje de Elías, y llegó hasta conocer las memorias. Ella tuvo en sus manos, así lo narra en su escrito, las memorias, cómo eran los originales y cómo fueron también escritos en una máquina mecánica. Lo describe tanto en su libro como en una entrevista que en algún momento su servidor le realizó. Y sí, ella dice, yo incluso le ayudé a don Amaury a ver lo del archivo de su iglesia, distintos cajones y demás que tenía, y dentro de esos archivos, dentro de esos documentos se encuentran las memorias de Gregorio y las memorias de Lucas Martínez. Que por cierto el libro de la doctora Silvia Ortiz fue premiado, es editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y fue premiado con el premio Fray Bernardino de Sahagún en 1991 por dicho instituto, dada el gran prestigio, el gran fondo que tuvo su tesis. Bueno, hemos llegado a la hora de hacer nuestro primer break para que se puedan caminar, se puedan levantar, puedan tomar agua, se puedan oxigenar, y hoy les vamos a presentar 2 videos. El primero de ellos habla de el MAT, el Módulo de Apoyo y Desarrollo Humano, que es un grupo creado por el Octavo Gran Hijo del Sol para el beneficio de los aquellos que son eliasistas
y también para aquellos que no lo son. Vamos a ver ahorita parte de sus funciones y me voy a adelantar un poco, pues les voy a mostrar un video sobre la revelación de Iztapalapa, la manera en la cual se dijo que Roque Rojas sería Elías. Entonces, en este lapso, les suplico nos despabilemos para poder continuar con nuestra exposición. Muchas gracias. Corre el primer video. Graciosa Azucena, nacida en el valle, te traemos, oh Madre, en pruebas de amor, claveles y rosas, jazmín y amaranto, sus suaves aromas a ti subirán. Las flores del campo, la seca el estío, las flores de mi alma jamás morirán, y riega sus hojas celeste rocío, a ti consagradas, oh Virgen están, oh Virgen están. Elías, Elías, tú eres el Mesías prometido para la tercera era y sexto sello del reino de Dios, y eres elegido para ser la roca fuerte del nuevo pueblo de Israel, porque eso quiere decir Roque Rojas, roca fuerte. Y yo, Gabriel, vengo a comunicarte que debes levantarte del lecho y debes caminar hasta atrás del Calvario y llegar a la chinampa que está en la casa de María Petra, y ahí te hablará aquel que me ordena que cumplas lo que te estoy diciendo. ¿Eres tú, Gabriel, el ángel del Señor? ¿En verdad eres tú? Por favor, dime si es una alucinación de mi mente o si estoy loco o cuerdo. No, Elías, no estás loco. Tú eres el elegido para preparar, limpiar y aparejar el camino al nuevo pueblo de Israel, del cual tú eres su maestro y Mesías, al que tú reunirás y congregarás. Anda, levántate y ve a donde se te ordena, porque ahí es el lugar santo, elegido, para que sepas quién me ordenó que anunciara este mensaje divino. Ve y no dudes, hijo elegido de Dios.
Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, que le intimé en el Horeb, para todo Israel, la cual contiene mis preceptos y mandamientos. He aquí que yo os enviaré el profeta Elías, antes que venga el día grande y tremendo del Señor. Y él reunirá el corazón de los padres con el de los hijos, y el de los hijos con el de sus padres, a fin de que yo, en viniendo, no hiera la tierra con anatema. Bueno, ya estamos de regreso. Agradezco sobremanera a todos los que han continuado en este bendito seminario, auspiciado por la Iglesia Eliasista de México, a través del Centro Eliasista de Estudios Ministeriales, Artísticos y Culturales, el CEMAC, y el fin es difundir la vida, la misión de Elías Profe Jacinto Rojas Esparza, para que se conozca y por lo menos haya una opinión un poco más fundada en relación con la vida del divino enviado. Les vuelvo a recordar por las preguntas que me han formulado, sí se les va a entregar constancia. El Hijo del Sol lo ha dispuesto de esa manera, nuestro Jefe Supremo, y será de la siguiente forma. Les comento que deberán hacer llegar el nombre, ya para los que ya lo hicieron llegar manifestando su constancia, se les tomará en cuenta. Para ustedes no es el mensaje, sino solamente para los que formularon la inquietud.
Haces llegar tu nombre completo, como tú quieres o de la manera que quieres que quede en tu reconocimiento, al correo electrónico de cemat@iglesiayasista.org.mx, o lo haces llegar al número telefónico que está puesto ahí en la convocatoria, para que también con ese se puedan comunicar. Es donde se encuentra el número telefónico, se encuentra ahí en la misma publicación de Facebook, se encuentra incluso en la página de internet, para que lo puedas ahí consultar. Nos haces llegar tu nombre, manifestación de que quieres la constancia, y veremos la forma de poder hacértela llegar. Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar, que todavía nos queda un largo camino. Tenemos 2 días para ver la vida y obra de Roque Rojas. Es una labor bastante complicada, espero la llevemos a un excelente puerto. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya vimos lo relacionado con los fundamentos, o de dónde vamos a sacar los temas. Quiero decirles que no estamos tomando en cuenta en lo particular, dos memorias, por aspectos más que otra cosa de amplitud, no por otra situación. Me estoy refiriendo en lo particular a las memorias de Fernán Atejo Jacome y a las memorias de Damián Oviedo Suárez, escritas por Pedro Alarcón Adán. Me estoy refiriendo a ellas, no las hemos tomado para estos elementos, para otros instantes muy seguramente formarán parte de nuestros estudios. Bueno, vamos a continuar. Es necesario, no podemos nosotros hacer un distingo, debemos conocer quiénes fueron los antepasados de Roque Rojas para poder entender incluso cómo es la obra del Señor. Hace un par de días, cuando hablamos en el día 22, en el primer día de nuestro seminario, platicábamos que el aspecto de conocer por qué el Señor había ordenado que lo que debía cerrarse era el cielo, tenía un punto específico de interés, tenía un punto valioso para entender que era porque era en oposición del dios Baal, que también aquí voy a aprovechar un poquito para hacer un comentario rápido de un comentario que nos llegó. No se trata de una pelea entre el dios, como si para ver quién es el dios bueno, o como quién es el dios y quién es el superdios, entre Baal y Yahvé. No, es una lucha entre un dios que en el caso de Baal, o así mal llamado dios, un falso dios, ya después conocido como demonio, que en realidad hace por que las fiestas sexuales sean la manera en la cual sus cultos se realicen. Enaltece esa posición de los hombres, enaltece su degeneración, hace porque el sacrificio humano sea, y ese sacrificio no es de los enemigos, no es de los adultos, no, es de los niños. Entre las cosas más destacables, más deplorables que se tienen de lo que se hace. Y cuando digo niños, no estoy hablando de pequeños, todavía estoy hablando de recién nacidos, ofrecidos a este falso Dios para que fueran, para la bienaventuranza de las cosechas. Eso es lo que era Baal, y contra eso peleó Elías. Entonces no nos quedemos con la falsa apreciación de que estamos viendo un Dios celoso que se pelea con otro que no existe para demostrar que él es el bueno. No, se está peleando, es una lucha de tipo teológica respecto de lo que es un credo donde se alaba al Señor y lo que se piden son buenas obras. Eso es lo que se pide. Lo que se pide es un cambio. Y por otro lado, otro que se dice ser Dios y hace todo lo contrario, que pide las malas obras y hace sacrificios humanos. Solamente lo quise puntualizar por ese comentario que nos llegó. Bueno, vamos a adentrarnos ahora sí. Los antepasados maternos. Estos solamente son maternos de Roque Rojas. Vamos a hacer una separación. Vamos a ver los antepasados maternos, los antepasados paternos. Luego veremos a los padres de Roque Rojas, su unión hasta el nacimiento. Es así como hemos acomodado esta parte de lo que es la parte de Roque Rojas. El nacimiento, perdón, me refiero a los antepasados de Roque Rojas. Le daremos ese orden. Bueno, dentro del pueblo Tomí, que es un pueblo indígena que se encuentra en el centro del país de manera general, se encontraba el sacerdote del sol llamado Chicola o Chicola. Tenía una hija que se llamaba Patzin y un varón llamado Chicola. Recibe este sacerdote del sol un mensaje en el cual
tiene que escribir el Códice Xilitla. En este Códice Xilitla tiene que hablar de que el Dios Sol va a enviar a un Salvador. Promete mandar al verdadero Hijo del Sol. El sacerdote Xocal entrega a su hijo Xocal. El sacerdote Chicolá entrega a su hijo Xocal el Códice Xilitla, su herencia, y tuvieron que pasar 5 generaciones para que llegara este Salvador, también denominado de la raza pálida y el verdadero Hijo del Sol prometido. Continuamos. Dentro de los descendientes de este sacerdote del Sol se encontraba don Francisco Juan y doña María Juana, una pareja de raza pura otomí, ambos descendientes de ese sacerdote, y vivían en la hacienda del señor don Luis Esparza y doña Sofía Ortega Esparza. A partir de aquí van a ver algunos nombres subrayados. El fin es que tomen en cuenta estos nombres. Nos vamos a marear, esto es un hecho, son bastantes nombres, pero se están subrayando para que ustedes tomen nota de ellos y después los vamos a ilustrar en un cuadro que van a ver a continuación. Pero vaya, la cuestión es aquí que los puedan ir destacando en cuanto a la manera en la cual los vamos mostrando subrayados. Entonces les decía, ellos trabajaban, se encontraban en esta hacienda de Lanzarote, hoy conocida como la hacienda Lanzarote, antes hacienda de Nicolás San Lanzarote. María Juana queda viuda. ¿Por qué queda viuda? Porque el que era el capataz de la hacienda donde trabajaba don Luis Esparza es muerto a golpes. Donde trabajaba Francisco Juan, es muerto a golpes. Al ser muerto a golpes queda sola María Juana, pero queda encinta. Ese producto que lleva a ella, descendencia igual del linaje otomí, nace un Viernes Santo y en la persona de Dolores Isabel Esparza Ortega. ¿Quién es Dolores Isabel Esparza Ortega? La madre del Divino Enviado. ¿Por qué se llama Dolores? Porque nació en un día viernes de Dolores. ¿Por qué se apellida Esparza Ortega? Porque toma los apellidos de los esposos Esparza Ortega, que ya les mencioné en líneas arriba, quienes la adoptaron. ¿Por qué la adoptaron? Pues le dije que su mamá, María Juana, había fallecido en el día del parto, y bueno, toman ellos a esta pequeña como su niña. No tenían ellos hijos, la toman y la educan como tal. Antes de morir, María Juana revela todo el linaje que ella tenía. Habla del sacerdote del Sol, de Chicolá, que venía desde los tiempos, habla de su descendencia Xocal, habla de todo esto que viene relacionado con la profecía dada por el Códice Xilitla, y pide que cuando su hija nazca le hagan saber cuál es la herencia, cuál es el linaje del que ella viene. Debo decirles que en este Códice Xilitla se tiene muy poco. Hay publicaciones en internet, incluso partes que hablan de su texto, pero no tenemos una certeza en este momento de su existencia. El Códice Xilitla, como tal, poder decir que se tiene extraviado. Sin embargo, les voy a decir que los eliasistas previos, desde los tiempos de Don Amaury, hablan que fue escondido para evitar su destrucción, y no creo hacer cometer una indiscreción si les comento que una sacerdotisa que se encuentra en el pueblo de Guerrero, allá en el Ocotito, donde se encontraba antes la sede de la iglesia de Elías, la sede suprema, narra que ella sabe que el Códice Xilitla está escondido en la hacienda de Lanzarote. Ya por su edad avanzada, pues entendamos que Don Amaury gobernó en los años 70 de la iglesia de Elías, de 1970, de esa década. Entonces, pues bueno, ya su edad es avanzada, por esos motivos no ha podido venir a auxiliarnos en la parte en la cual esto aconteció. Nos ha ayudado con algunas descripciones, pero bueno, de acuerdo a su dicho es que ahí se encuentra el Códice Xilitla. Al día de hoy no se tiene una descripción exacta de su contenido relacionado con cómo se verá. Esperamos en el Señor
que nos ha revelado, así como ha sido de hermoso, de maravilloso, el Altísimo, que nos ha hecho llegar bastantes de sus testimonios, libros que incluso se conocían como extraviados, símbolos que se conocían como desaparecidos, se creían por desaparecidos. El Señor nos los ha revelado y no perdemos la esperanza de que lo mismo suceda con este códice Xilitla. Continuamos con la siguiente diapositiva. Con el afán de que no se me cansen y puedan debidamente encontrar lo que les he mencionado sobre el códice Xilitla, tenemos, los descendientes maternos de Roque Rojas, tenemos aquí este cuadrito ilustrativo de genealogía, donde se ve primero el sacerdote, del cual descienden los Otomís María Juana, Francisco Juan, Luis Esparza, Sofía Esparza, que son Ortega, que son de donde descienden, dado que se hacen cargo de ella cuando fallece su mamá, y Dolores Isabel Esparza Ortega, que es aquí dice Ortega, pero bueno, es Ortega, ¿no? Para que nos vamos sumando para poder continuar con nuestro estudio. Intentamos ilustrarnos para que se nos haga un poco menos pesado conocer esta parte de la historia. Continuamos. Vamos ahora con los antepasados de Roque Rojas por la parte paterna. Vamos a ir a los condes de Machuca. ¿Qué son los condes de Machuca? ¿A qué se refieren los condes de Machuca? En la tierra española, en los tiempos del virreinato, vivía el conde de Machuca luego de grandes porciones de tierra en la parte española, quien solamente tuvo un hijo que llamó Don Carlos Cifuentes. Don Carlos Cifuentes deseaba que su hijo fuera casado con una mujer de la casa de Austria, pero pues la idea de Don Carlos no era esa. Él había conocido al rabino Abraham, que era un prestamista, porque donde él vivía, ahí en la tierra de Machuca, en España, había una sinagoga donde se hacía cargo un rabino que era Abraham, y este rabino tenía dos hijas, una que se llamaba Abigail y otra que se llamaba Sara. Don Carlos quedó pues enamorado de Abigail y empezó a tener una relación con ella, al grado de tener amoríos y casarse. Por supuesto que su padre no estaba de acuerdo, él quería mantener el linaje, su estatus social, a través de lo que es la dinastía, el dinero que se necesitaba para esto, y al no acceder, no le da su bendición el conde de Machuca, su padre. Sin embargo, no lo deshereda, le entrega su título y sus tierras al ser el siguiente conde de Machuca. Cuando ya fallece su padre, entonces sí, ahora se casa con Abigail y tiene con ella un hijo. Se van a vivir a su casa, la siguiente porquería. Se van a vivir a su casa, al castillo donde vivían los condes de Machuca, allá en España. Se van a vivir y bueno, su hija Sara también, que era hermana de Abigail, se van a vivir los tres. Y es que resulta que Sara también gustaba de Don Carlos, y eso hacía que, quisiera estar siempre cerca de todos ellos. Al primer año de matrimonio nació el primer bebé del matrimonio, la unión entre Sara y Don Carlos, de Abigail y Don Carlos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Sara? La hermana, pues lo llevó con su padre para que su padre lo conociera, pero en realidad, su intención no era del todo buena, porque en cuanto su padre encuentra a este pequeño, lo degolla. Y lo degolla y lo hace así porque él, pues, estaba mezclada su sangre. Ellos venían de una sangre pura judía, por lo menos así lo manifestaban, y entonces era una violación para los ojos del rabino Abraham que ahora se hubiera mezclado en su descendencia, su sangre, con la sangre de los cristianos Cifuentes, condes de Machuca, y esto hace pues que tome esa decisión para con el pequeño. Inmediatamente que su padre se entera, manda a llamar al rabino y le dice: oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto?
este judío ya venía preparado, ya venía listo para las respuestas que iba a dar, y la respuesta que iba a dar era muy sencilla. Él hizo lo correcto y por lo tanto debería maldecir a los condes de Machuca. Lleva el Tanaj, lleva lo que sería la Biblia judía, lo avienta en la cara de don Carlos Cifuentes, y al aventársela se abre en el libro de Levítico y le empieza a mandar una maldición donde dice que él sabe que de su dinastía nacerá el Mesías, pero que como sus hijas han deshonrado ese nombre, esa herencia y esa bendición, pues esa maldición caerá tanto sobre Sara como Abigail como don Carlos, y no se podrá quitar hasta la llegada de ese Mesías. De la lectura que se muestra en el texto que nos deja ver don Gregorio Baldomero Valadez, entendemos que se refiere el rabino que él sabe que de la dinastía que él tenía, es decir, de la forma, de la sangre que él traía, ahí es donde nacería el Mesías que se abriría o daría los elementos hacia el Mesías Salvador que esperan los judíos. Al decir todo esto, cae muerto de un ataque de apoplejía. Al poco tiempo, desafortunadamente, pues muere a doña Abigail por la pena que le genera pues haber perdido a su primogénito y en el mismo momento haber perdido a su padre. No dejando de ser tarde, Sara se casa con don Carlos Cifuentes y tienen un hijo. Este hijo se llama Francisco Cifuentes, conde de Machuca y barón de Nantino. Carlos Cifuentes tuvo a su vez otro hijo que se llama don Andrés, también conde de Machuca, quien por órdenes de su padre vino a radicar a Nueva España, es decir, a esta tierra mexicana. Continuamos. Don Andrés Cifuentes, que es ahora el personaje que nos corresponde analizar, se casó en la Nueva España con doña Albina Moncada, dando a luz a Dolores Cifuentes, abuela paterna de don Roque Rojas. ¿Es la anterior? ¿Cómo es esta? Por favor. Esa. ¿Atrás? ¿Atrás otra vez? Ajá. Sí, ok. Estamos viendo lo relacionado con con Dolores Cifuentes, abuela paterna de Roque Rojas. Siendo ella hija única. Los nuevos condes de Machuca sabían de la maldición que pesaba sobre ellos, cuestión que le comentaron a su hija Dolores Cifuentes. Ante el fallecimiento de un palafranero del señor don Andrés, es decir, un palafranero es aquellos que llevan a los caballos, el que los dirige, el conde de Vijaral le hace la propuesta de un artesano que había llegado desde la Nueva España. ¿Quién es este artesano? Se llama don Pedro Rojas, quien es el abuelo paterno de Roque Rojas. Aquí ya estamos viendo abuela paterna, abuelo paterno. ¿Ok? ¿Quién buscaba en esta tierra mexicana una mejor suerte? Don Pedro Rojas empieza a trabajar, pero pues como era de esperarse, conoció a doña Dolores, y al conocerla, pues empiezan a tener una relación de tipo amorosa. Empiezan a salir y se formaliza su noviazgo. Continuamos. No se me espanten. No vamos a perder el orden, sé que ya van distintas personas, pero vamos a hacer aquí una recapitulación de los nombres de quien llevamos hasta ahorita. Por acá tenemos el conde de Machuca, el rabino Adán, que ya estuvimos platicando. También tenemos a don Carlos Cifuentes, conde de Machuca, Abigail, que fue su primera esposa, y después Sara. De este nacimiento, de esta unión entre Sara y don Carlos, nace don Francisco Cifuentes, conde de Machuca, y acá nos encontramos a don Andrés Cifuentes, que es la figura que estamos analizando hasta este momento.
tomen en cuenta estas anotaciones para que no nos mezclemos, tomemos en cuenta quiénes son y continuemos con nuestro estudio. Seguimos. Ok. Don Andrés comprometió, don Andrés Cifuentes, pues aquí como lo mismo que había sucedido desde el primer conde de Machuca, por lo menos del que tenemos razón en nuestro estudio, hace pues lo mismo, compromete a su hija con el conde del Jaral, que ya les había dicho que el conde de Jaral fue el que recomendó al palafrenero para con don Andrés. Pero su hija se opuso porque ella ya tenía un compromiso con el que había venido, con el palafrenero que había venido de la madre patria. Don Pedro y doña Dolores se fugaron. Al ver que no se podía respetar su amor, al darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos querían mantener su unión, no se iba a respetar, entonces hicieron pues defender su relación y salieron corriendo, se fugaron. Y se casaron en secreto. Lastimosamente para ellos, al mes los encontraron e hicieron volver, despidieron, corrieron, desaparecieron, la dejaron, desaparecieron quiero decir de la escena, a don Pedro, y regresaron a doña Dolores para que decirle que su matrimonio fuera anulado, que ella tenía que dar la audiencia. Ella dice que no va a dar la audiencia, que ella está casada y que se va a casar, que se va a quedar así con don Pedro. Y entonces esto hace la ira de Andrés Cifuentes y dice, bueno, no te quieres casar, no quieres hacer la voluntad de lo que te estoy diciendo, que es una ayuda para ti, entonces te desheredo. Y ahí se acabó la dinastía de los condes de Machuca, porque ya el título no se transmitió, el título de nobiliario, por así decirlo, ya no se transmitió, ya no hubo descendientes, y por lo tanto se acabó ahí el nombre de los condes de Machuca, salen de la historia de los descendientes de Roque Rojas. La vida de los Rojas y Fuentes, la vida de los Rojas y Fuentes, es decir, la unión de don Pedro y doña Dolores, no fue llena de opulencia. Don Pedro y su familia vivieron del oficio de carpintero, se encontraron viviendo en la Ciudad de México, en el pueblo de Coyoacán, por 9 años. Recordemos que en este momento hablar de Coyoacán y hablar de la Ciudad de México no es como ahora, pues no tomas las avenidas y llegas, tomas el circuito interior o tomas el eje de Cuauhtémoc y llegas al lugar, no, eran pueblos distantes, eran lugares, no había tampoco pavimentado, nada de esto, y había que andar en los carros con los caballos. Entonces, trasladarse o hablar de la Ciudad de México a Coyoacán era bastante tiempo, y a veces hasta también eran traslados a pie. No es como ahora, tomamos en cuenta esta situación, por lo cual se habla del pueblo de Coyoacán y de la Ciudad de México de una manera distante, como si fueran en lugares alejados, porque en su momento sí lo eran. Del matrimonio de don Pedro Rojas y doña Dolores Cifuentes de Rojas nació una mujer que se llamaba Engracia y el menor, Manuel Rojas. ¿Quién es él? El padre del enviado divino Roque Rojas. Manuel Rojas, tomen atención, tenía una hermana que se llamaba Engracia. Manuel Rojas es el personaje que va a tomar relevancia ahora para nosotros, porque es el padre de don Roque Rojas, ambos de apellidos Rojas Cifuentes. Continuamos. Igual, para continuar con nuestra con esta situación de que no se nos pierdan y que no nos alejemos de nuestro estudio, lo veamos de una manera más esquemática. Tenemos aquí esta pequeña gráfica donde vemos aquí a Albina Moncada, vemos a Dolores Cifuentes, a Pedro Rojas, a Manuel Rojas, ¿sí? Estamos viendo aquí esta ilustración para que ustedes vayan siguiendo el camino de los antepasados del árbol genealógico de Roque Rojas, tanto en la parte materna como en este apartado en lo paterno. Continuamos. Ahora sí,
vamos a encontrarnos con los padres de don Roque Rojas. Ya nos vamos acercando al nacimiento, ya nos vamos acercando a la figura de nuestro estudio. ¿Quiénes son los padres de don Roque Rojas? Dolores Isabel Esparza de Ortega y don Manuel Rojas y Fuentes. Esta primera parte que vamos a ver es qué pasaba con Dolores Isabel Esparza de Ortega antes de conocer a don Manuel Rojas y Fuentes. Bueno, pues que resulta que durante el nacimiento de doña Dolores Esparza de Ortega salió la luna y cantó un pájaro nocturno que se le conoce como el ave de los indios tristes o también se le conoce como el saltapared. Antes de morir, doña María Juana, que era su madre, lo vimos hagamos un poquito de memoria, lo vimos hace unas láminas. Antes de morir en el parto, les dijo a los Esparza que ella era descendiente de Chicolata, el sacerdote del Templo del Sol, y que de su hija nacería el verdadero hijo del Sol, como lo decía el códice Xilitla. Le suplicó que cuidaran de ella y que a una edad se lo pudieran contar, cosa que hicieron, porque como veremos más adelante, le hace saber de esta promesa a su esposo Manuel Rojas, doña Dolores. Los Esparza, como buenos padres, valoraron y buscaron la educación de su pequeña. Y pues como habrán de saber, en ese tiempo, pues no es como ahora. El día de hoy pues tenemos escuelas, por lo menos en la mayoría de las ciudades donde se encuentra la urbanización a mayor escala. Hay escuelas en varios lugares, primarias, secundarias, la escuela media superior está un poco disponible también, la escuela superior un poco más lejana, pero también hay opciones para ello. En el tiempo en el que vivían los padres de Roque Rojas, pues no era así. Las escuelas que se podían apreciar en ese momento se encontraban en los seminarios de estudio religioso, y si es que alguien deseaba encontrar el conocimiento, pues debía asistir ahí. Desde luego había otros lugares para el estudio, pero pues no todos eran asequibles para la mayoría de la población. Los Esparza velaron por la educación de su pequeña y la enviaron al convento de los Carmelitas Descalzos. No nos señala en la memoria de don Gregorio en cuál de los conventos pudo estar la pequeña. Pudo haber sido en el que se encuentra en Coyoacán, pudo allá en Santa Teresa. Al día de hoy hay uno donde actualmente se encuentra el Periférico. El caso está que en alguno de esos tres es donde se encontraba doña Dolores Isabel Esparza. Y ella tenía como fin convertirse en monja. Sin embargo, debía estar en su casa por 6 meses, una prueba que debía ella pasar para poder llegar al cargo que ella aspiraba. Antes de ordenarse, iba a pasar 6 meses para que lo pensara debidamente, no tuviera inquietudes y pudiera debidamente participar en la misión que se estaba tomando. Continuamos. Debo decirles que durante el lapso en el que ella conoció a su esposo, a Manuel Rojas, lo hizo mientras se encontraba en este monasterio de los Carmelitas Descalzos. Ahora vamos a ver qué sucedió con Manuel Rojas y Fuentes. El matrimonio de los Rojas y Fuentes fue de largos años, hasta el fallecimiento de don Pedro, quedando viuda doña Dolores con 2 hijos, Engracia y Manuel. Eso ya lo vimos hace unos momentos, solamente lo apuntamos. Siendo joven don Manuel y teniendo carencias económicas, fue ella, su madre, buscó hacer una intervención y que pudiera trabajar en algún lugar, y lo recibieron en el convento de los frailes dominicos. Ahí lo aceptaron y don Manuel servía como mensajero correo del convento. Incluso se buscó que él fuera lego, sin embargo esto nunca se llegó a dar. Doña Engracia se casa
con don Casimiro, es decir, la hermana de don Manuel, se casa con don Casimiro González y se van a vivir a Zumpango de la Laguna en el Estado de México, en el cual vivió también su madre, y ahí es donde muere su madre. Aquí se plasma una descendencia que se las quiero hacer notar, porque esto nos va a dar anotación para posteriores figuras en la vida de Roque Rojas. Es de ahí que está aquí puesta. Del matrimonio González Rojas, es decir, de don Casimiro y doña Engracia, no tuvo descendencia a la muerte de doña Engracia. Pasando 1 año y medio, el señor don Casimiro se casó con la prima de su esposa, doña Julia Jacome y Moncada. Este dato es peculiar, lo he dejado aquí para que nos ubiquemos desde dónde viene la relación de los Jacome con don Roque Rojas. Lo encontramos desde este momento. Continuamos. Bien, después ya nos vamos a encontrar que en el momento en el cual muere la madre del padre de don Roque Rojas, él va a recibir la bendición de ella. Ella muere de reumatismo, en su lecho de muerte le da su bendición y él solamente se encontró por 1 mes en esa tierra de Zumpango y regresa a ejercer el cargo que él tenía como ya sacristán en el mismo convento de los frailes dominicos. Dentro de los encargos que él tenía, que es ahí nuestro punto de unión, dentro del cargo que él tenía, él se encargaba de llevar verduras, se encargaba de llevar algún tipo de comida, algún tipo de intercambio con el convento de las Carmelitas Descalzas, entregándoles en el torno. Se piensa que era un torno de madera, donde conoció a doña Dolores Isabel Esparza de Ortega. Es decir, por un lado, don Manuel trabajaba ahí como mensajero para poderse mantener, y por el otro lado, la que en el futuro sería su esposa, madre de don Roque Rojas, buscaba la ordenación con las Carmelitas Descalzas. Es ahí como se conoce. Continuamos. En el encuentro ya de los padres de don Roque Rojas sucede algo muy importante, muy bonito para la memoria de quien lo ha leído. Se encontraba ya por salir a los 6 meses de la prueba que debía tener. Doña Dolores debía salir, ir a su casa, estar 6 meses, meditar si realmente ella quería pertenecer a la orden de las Carmelitas Descalzas. En ese mismo momento ella sale, encuentra a sus padres, y justamente en ese instante llega don Manuel Rojas, entra y se encuentra a esta mujer. De la impresión que tiene doña Dolores, del modo en el cual describe de haber visto a sus padres, y se entiende, o por lo menos la impresión de salir, de lo cansada que estaba, de pronto se desmaya ahí a la altura del torno, y de inmediato corre don Manuel hacia ella y la recibe y la abraza para que no caiga. Ese hecho marcó una hermosa relación, marcó la relación entre doña Dolores y don Manuel, que posteriormente llegaría al casamiento. A partir de este momento empieza, en estos 6 meses que van transcurriendo, empieza don Manuel a seguir, a frecuentar a doña Dolores, empieza a estar con ella, la busca, busca conocerlo un poco más, se formaliza el noviazgo y busca pedir su mano. Pero con ello también se entera y se encuentra que pues sus padres habían entregado ya un dote. Como ustedes sabrán, las mujeres habían entregado un dote. Este dote se había entregado ya a las Carmelitas Descalzas para que su pequeña pudiera encontrarse ahí y después pudiera participar en el convento con ellas. Sin embargo, esto ya no se da, a pesar de que, pues evidentemente,
los padres de doña Dolores no gozaban de recursos económicos, ni tampoco pues veían la situación de que su hija ya no iba a mantener el estudio que había iniciado. Sin embargo, ven que su pequeña es feliz doña Dolores con don Manuel, aceptan el matrimonio y entonces ellos buscan y se casan. Continuamos. Don Manuel Rojas, una vez que ya pidió el matrimonio a doña Dolores, deja la labor de sacristán y empieza a trabajar en cuestiones del comercio. Llega a obtener una pequeña fortuna y el 30 de julio de 1810 se casa con doña Dolores. Este hecho es bastante sonado porque en ese año inicia la independencia mexicana, así lo narra que estaban ellos muy preocupados, se lo hicieron saber a don Roque Rojas porque pues ellos iban a casar y en ese momento la revolución comenzaba en la entonces llamada Nueva España. Continuamos. Llegamos así al nacimiento de don Roque Rojas. En el año de 1812, don Manuel Rojas y Fuentes, que era su padre, esposa de la otomí doña Dolores Isabel, doña Dolores Esparza Ortega, vivieron en la calle del Indio Triste número 18, hoy Correo Mayor, de la Ciudad de México. Doña Dolores estaba encinta y muy admirada porque durante su embarazo aseguró que 3 veces había llorado en su vientre su hijo, cuestión que según sus antepasados sucedería con el prometido. Se había profetizado esto, que lloraría 3 veces. Esto ella empieza a recordar lo que se había mencionado en el Códice Xilitla. Don Manuel Rojas sabía también de la maldición que pesaba en su familia. Él tenía ya entendido que desde los condes de Machuca con el rabino Abraham, había una maldición que solamente iba a librarse en el momento en el cual llegara al nacimiento el Mesías. Él sabía de esa maldición. De pronto en un sueño escucha una frase: pronto vendrá el que quitará la maldición de tu familia, vela y ve a tu mujer. La verdad es que en el momento pues no le prestó atención, tuvo que soñarlo por una segunda ocasión para poder prestar entonces atención y de inmediato dijo: no, esto no es algo que deba yo dejar pasar, lo voy a compartir con mi esposa. Continuamos. El sueño se lo comunicó a doña Dolores y cuando esto se lo contó, pues bueno, esto originó que doña Dolores pues a su vez le contara a él. Fíjense, hasta ese momento fue que ellos supieron, hasta 1812 de los dos, supieron de los linajes y lo que a cada uno le correspondía. Por una parte, don Manuel le dice que pues tiene una maldición, porque lo que había sucedido con los condes de Machuca, pero esa maldición podría quitarse si naciera el Mesías. Y por el otro lado, habla doña Dolores que ella tiene una profecía que habla que de su descendencia nacerá el verdadero Hijo del Sol, un Salvador de la raza pálida. Al conocer ambos sobre esta profecía, pues respetaron más, ya desde antes respetaban sus tradiciones religiosas, pero pues generaron una expectativa bárbara, porque ambos tenían una promesa que debía cumplirse y esperaban que de cierta manera fuera en Roque Rojas ese cumplimiento, pues empezaban a dar los elementos para ello. En esta diapositiva ya nos acercamos, ¿puedes cambiar de diapositiva por favor? En esta diapositiva ya nos acercamos al 16 de agosto de 1812. Ese día, estando la luna llena, en la calle del Indio Triste, la ave de los Indios Tristes llegó al aposento de doña Dolores
y en su ventana cantó 3 veces. Poco después comenzaron los dolores de parto. La comadrona, que era una partera de nombre doña Flora Gómez, fue llamada por don Manuel Rojas para que asistiera y para poder llevar al mejor término el nacimiento de su pequeño hijo. Doña Dolores comenzó a sentir las agudas dolencias y vino el alumbramiento de don Jacinto Rojas Esparza, Elías el prometido, según se había dado en las escrituras, un 16 de agosto de 1812. Continuamos. Cuando nació el niño, su cuerpecito era un ascua de luz. Por todo un tiempo se iluminó todo el aposento como si fuera un sol brillante. La madre contempló a su hijo, que era luminoso, y tanto quedó admirada que incluso por media hora no le dio de comer. O sea, estuvo así como pasmada porque ella veía que su hijo era un ascua de luz, desprendía luz, realmente era como un sol que se encontraba el pequeño, y ella estaba entre temerosa, entre también pues los efectos que te da el parto, y nada, don Gregorio, que por el tiempo de media hora no se acercó al pequeño, mas de pronto ya su instinto materno vuelve en sí y lo toma cariñosamente y alimenta al pequeño, que al poco rato se quedó dormido. Es el 16 de agosto de 1812. Vemos aquí una pequeña foto que aparece en el mismo cortometraje que se presentó hace un momento. Nada más pusimos un pequeño fragmento, dado que el tiempo no nos alcanza, el receso no nos alcanza. Esta es una parte. En ese mismo cortometraje se narra el nacimiento de don Roque Rojas, pero no nos alcanza el tiempo para presentarlo. Ya los que han venido a la celebración principalmente del 16 de agosto han visto completo. Si es que las condiciones de la pandemia lo permiten, este próximo 16 de agosto abriremos completas las puertas de nuestros recintos de la iglesia de Elías. En este momento ya están trabajando, pero vaya, seguimos con las mismas medidas, pero ya cuando estemos en verde, completamente poder volver a apreciar esta narrativa del nacimiento de don Roque Rojas. Continuamos. Bien, nos vamos a quedar en este tema. Hemos agotado perfectamente los tiempos, estamos al momento de terminar, pero no quiero dejar de lado que con este tema vamos a comenzar nuestra siguiente tenida, que es el seno de Abraham. Como les dije hace un momento, el seno de Abraham es bastante interesante. Amerita, de verdad, lo digo sin... así está bien. Amerita sin ningún, sin hacer aspavientos, amerita un seminario, porque son muchísimos elementos que tocar. También dejé en el tintero lo relacionado con el Mesías de Israel, unos videos. Prometo el día de mañana poder tocarlos, el día de mañana domingo, que es nuestro 4.º día del seminario y con el cual daremos terminado a él. Reitero mi agradecimiento. Ya mañana iniciaremos tocando este seno de Abraham para hablar ya de la vida y obra de Roque Rojas, y también lo relacionado con este Mesías que se habla del pueblo de Israel, que adelanto un poco, es solamente una farsa, pero lo vamos a tocar debidamente para que lo tengan ustedes presentes. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por dedicar su tiempo a conocer la vida de Roque Rojas. Pido al Señor que los acompañe, que haga de ustedes el día de hoy un sueño reparador, que mañana asistan a sus recintos para alabar el nombre del Señor en este día domingo, y ya por la noche nos veamos aquí a las 7 de la noche, el día de mañana, para poder dar el término a nuestro seminario. Que el Altísimo les bendiga. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana.